Si siente en su corazón estirar su mano para orar por la pastora, para que sea Dios hablándonos a través de ella. Bendito Dios y Padre Santo, aquí está tu sierva, Dios. Úsala como carbón encendido en esta mañana. Que sea ella menguando para que tú crezcas, Señor. Que sea ella menguando para que tú redargullas nuestros corazones y que esa palabra quede penetrada en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos activarla cada día, Señor. Porque tu palabra, como siempre digo, es para hacer, para tratar cada día, Señor, de cambiar. Y nos cuesta, Dios, nos cuesta a veces por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, por nuestras frustraciones, por cantidad de cosas que tenemos en nuestro corazón. Y hoy te pido, Dios, que nos limpies, que nos renueves y que obres en ella de una manera especial, Señor, para que podamos recibir de lo que tú has preparado a través de ella para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Bendecimos su entrar, su salir, su hogar, sus hijos, su esposo, Señor, y que seas tú obrando de una manera especial, como solo tú puedes hacerlo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, amada, por tu oración. Dios los bendiga a todos, amados. Bueno, saludo pues especialmente a todos los que en esta mañana han venido y también a los que nos están viendo por internet. ¿Sí me escuchan bien? Ahí ya está mejor. Bueno, eh, yo me acomodo un poquito porque yo soy aquí de noticas, cuaderno y todo. Ok. Sonido, ahí está mejor. Bueno, entonces, bueno, me apego o creo en lo que la pastora decía ahorita, ¿no? ¿Cuántos creemos que el peso, que esta iglesia tiene un peso de gloria, ¿verdad? Y que esa gloria se manifiesta cada día. ¿Cuántos lo creemos? En cada uno, en las diferentes pruebas que hemos vivido, ese es el peso de gloria que hay en cada uno, pero también como congregación está ese peso de gloria. Bueno, hoy eh, la palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes se llama la senda de la sabiduría. Sí, y créame que a través de esta palabra he podido también, pues, aprender mucho porque realmente esto es un caminar y por eso le puse la senda, porque realmente nunca debemos de creer que todo lo sabemos, sino que realmente dependemos y necesitamos cada día de esa sabiduría. Y vino a mí esa palabra porque en estos días nos compartía la pastora acerca de aquellas cosas que dejamos o permitimos que el enemigo nos robe. ¿Sí? Y en ese orar con Dios, el Señor me hablaba acerca de esto de que cuidara, que pidiera más sabiduría y cuidara la sabiduría y que era necesario en este tiempo que vivimos, no solamente, o sea, me hablaba a mí, pero también me hablaba acerca de que todos necesitamos pedir esa sabiduría por los tiempos que vivimos, amados. A veces vemos la sabiduría como algo para los viejos. A veces vemos la sabiduría como en poco. Y yo quiero decirle que la palabra nos habla que la sabiduría es un tesoro realmente, ¿sí? En el cual tenemos que mantenernos en esa senda, porque así como hablamos de esa senda antigua, la sabiduría hace parte de esa senda que es necesario que nosotros nos revisemos si realmente nuestras decisiones, si realmente el caminar que nosotros tenemos, estamos pidiendo a Dios esa sabiduría, que vamos a ver ahora en qué consiste, aunque el tema de la sabiduría, déjeme decirle, es muy amplio, ¿sí? Léase Proverbios y de verdad que la sabiduría es un tema muy interesante e importante para nuestras vidas. Entonces, el llamado de Dios en este tiempo más que nunca es a caminar por esa senda de la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, porque vamos a ver, es la sabiduría que viene de lo alto,
porque hay una sabiduría, hay diferentes clases de sabiduría y las vamos a ver, que no tienen nada que ver con Dios. Y el Señor nos aconseja en este día, porque todo el que tenga oídos para oír, que oiga esta palabra, porque los tiempos son peligrosos, amados. Necesitamos la sabiduría dentro de nuestros hogares, necesitamos la sabiduría en el trabajo, en todo tiempo. Es como una compañera continua que no podemos dejar atrás. Y muchas veces nosotros la dejamos atrás. Yo la he dejado a un lado. Y eso es peligroso, amado. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, entonces nos estamos corriendo un riesgo muy alto en nuestra vida. Y el Señor en este tiempo nos está demandando más de su presencia, porque solo en ese lugar podemos encontrar la sabiduría que usted y yo necesitamos. Y no podemos proceder locamente como muchas veces lo hacemos. Entonces los invito a que vamos brevemente unos pasajes, este lo vamos a ver y otro los voy a citar porque pues creo que tenemos varias cositas por ver. Entonces vamos a Santiago 1:5. Si alguien lo tiene ahí, es que no lo encuentro acá. Dame un momentico. Bueno, sí, dice así, perdón, aquí la tenía. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente, amados, y sin reproche, y les será ¿qué? Dada. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones sinceramente pedimos sabiduría? Constantemente, ¿cierto? Porque es necesario incluso, esto habla acerca, gracias, de la prueba y que en la misma prueba necesitamos esa sabiduría, amados. Y el Señor te está diciendo, pídeme sabiduría en esta mañana, porque yo te la daré abundantemente, porque sabe que la sabiduría nos va a evitar muchas situaciones que Dios no quiere que pasemos. Pero somos nosotros quien nuestra necedad tomamos otras decisiones. Ahora dice, vamos allí a Proverbios 2:10, por favor, acompáñame. Cuando nosotros pedimos sabiduría, vamos a leer este pasaje. Cuando la sabiduría entrare ¿en qué? En tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. En el 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan ¿qué? Perversidad. Es decir, que la sabiduría contiene en sí la prudencia, la inteligencia. Ella no viene sola. La sabiduría es todo esto que nos habla aquí la palabra, incluso la discreción, que uno a veces le falta ese ser prudente, ese ser discreto. Esto hace parte de una persona con sabiduría y es lo que Dios nos da a través de su sabiduría, amados. Entonces, ¿necesitamos o no la sabiduría? La necesitamos si nos es necesaria. ¿Para qué? Para poder ser entendidos, amados. Para poder ser entendidos, porque la sabiduría es poder entender lo que Dios trae, poder recibir ese entendimiento de Dios y lo que Él quiere que nosotros podamos hacer en su voluntad. También quiero presentarles a la sabiduría desde esta parte en Proverbios 8, 26, 30. Vamos allí mismo. Vamos a leerlo mejor desde el 22. Dice la palabra, ¿están allí, amados?
Jehová ¿qué? Me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principio, desde el principio, el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui ¿qué? Engendrada. Antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido ¿qué? Yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba ¿quién? La sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenando todo y era su delicia de día y de noche, de día en día. Dejémoslo allí entonces. Bueno, leamos aquí en el 33. En el 32, ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que, ¿qué? Guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que la halle, el que me halle, ¿qué? Hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Usted no le parece esto muy tremendo? Como la sabiduría aún estaba antes de que nosotros estuviésemos. Y a uno a veces le parece en su actitud, en las decisiones que toma, que uno está delante de la sabiduría, que nosotros somos más sabios, que nosotros tenemos siempre la razón. Y le leía esto porque la sabiduría estaba aún antes de que usted y yo fuéramos formados y la misma tierra. Entonces la sabiduría es el consejo, es la voz de Dios que nos enseña y que en esta mañana quiere que tú atiendas y que escuches la voz y el consejo porque ella te guardará, como leíamos ahorita. La inteligencia viene por medio de la sabiduría de Dios y la inteligencia nos guardará de todas aquellas cosas que Dios quiere que no caminemos por ellas. Amén. Bueno, pero para hablar, amados, mire, y lo que el Señor me hablaba era, enseñemos a nuestros niños a ser sabios desde pequeños. Me gustaba lo que mi hermana decía ahora. Si nosotros ponemos a los niños, ellos van a tener esa sabiduría y van a entender qué es dar, mejor es dar que recibir y que hay que dar una ofrenda al Señor. Los jóvenes necesitan esa sabiduría desde el principio y por eso la palabra dice, enseña al niño, ¿cierto? Y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Pero vamos a mirar acá que hay un punto muy importante que usted y yo conocemos, que hoy tenemos que recordar, que debemos tener presente. ¿Y sabe qué es? Proverbios 1:7. El temor a la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cierto? No lo busquemos porque vamos, ya lo conocemos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que sin temor a Dios, ¿podremos tener sabiduría, amados? No, amados. Entonces, ese es el pilar, esa es la base, ese es lo principal que puede haber y tenemos que revisar entonces cuánto temor hay en nosotros, si nos hemos desviado de esa senda y si hemos permitido que lo necio venga a nosotros tanto apartándonos de Dios. Entonces, si usted le pide a Dios en su oración, dame sabiduría, eso está muy bien. Pero usted también tiene que preguntarse, ¿tengo temor yo al Señor? ¿Temo a Dios? Y no les estoy hablando de un temor de que voy y me escondo. Les estoy hablando y les voy a decir de dos aspectos. ¿Usted tiene respeto por su padre, por sus autoridades? Inspiran respeto. Y lo primero que debemos temer a Dios es entender que Él es
grande, que Él tiene una autoridad, que Él es soberano, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted lo escucha, pero poco lo vivimos, amados, déjeme decirle. Muchas veces nos referimos a Dios como si fuera cualquier otro tú a tú semejante a nosotros. Y aunque Dios es nuestro Padre que nos abraza, que nos consuela, que nos ama, que está allí, yo quiero decirle, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande y poderoso. ¿Sí? Y dice que aún los demonios temblaban cuando estaba Cristo, cuando estaba allí el Señor. Entonces, amados, el Señor es grande, poderoso, pero también la palabra nos dice, perdón, como les decía, implica reconocer su grandeza, su soberanía y su autoridad y muchas cosas más, ¿cierto? Que están en él. Pero también en Proverbios 8:13, vamos a leerlo allí, ese sí, vamos allí mismo donde estábamos, creo que ahorita. Quiero que lo leamos desde el 11, por favor, allí mismo. Me dicen cuando estén allí. Dice la palabra del Señor respecto a esto. Porque mejor es la sabiduría que las piedras que preciosas. Y a nosotros sí que nos gustan las piedras preciosas, ¿cierto? Y a las mujeres, y la riqueza, y todo eso lo atesoramos. Pero yo quiero decirle hoy algo muy bueno. La sabiduría vale más que muchas piedras preciosas. Y a veces la menospreciamos. No nos gusta el consejo de Dios, no nos gusta cuando alguien viene y nos da un buen consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso, amados, no está bien delante del Señor. Y todo cuanto se puede desear, dice, no es de compararse con ella. Y la sabiduría, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Entonces, el temor a Jehová, este principio tiene que estar en usted y yo. En aborrecer el mal. ¿Qué son esas cosas malas, amados? Todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón nos habla de las obras de la carne, sí, pero mire que es algo interesante. Todos sabemos que el mal tiene que ver con las cosas que no agradan a Dios, con el pecado y muchas cosas más. Pero el Señor especifica aquí algo y me parece muy interesante, porque la soberbia y la arrogancia también es el mal. Pero Él las cita aquí para que las tengamos presentes, porque la arrogancia y la soberbia son las mayores características de una persona necia, porque esa persona no recibe como éramos nosotros y le pido a Dios que si en nosotros sigue habiendo esta soberbia y esta arrogancia, de hecho lo sigue habiendo. Esto es como un muro que no permite que nosotros podamos caminar en la sabiduría de Dios. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces, si nosotros no aborrecemos, mire, una de mis oraciones es, hazme aborrecer el mal. Usted tiene que orar diciendo, hazme aborrecer el mal, porque aborrecer es eso que el Señor no permite, no quiere, que rechaza. Ok, pronto ahorita lo... Ajá. Sí, creo que también con ese le iba a estar leyendo, pero gracias por esta parte, por ese aporte. Entonces, amados, aquí quiero hacer como un paréntesis porque mire, uno cree que el rebelde es ese que se ve como que es así como tan visual, por decirlo, como que uno dice de una, este rebelde. Pero yo quiero decirles, todos de alguna manera manejamos una cierta soberbia porque nos creemos que todo lo sabemos.
Y yo le decía a mi hija, esto fue hace un tiempito, unos días, por eso recibí de alguna manera también esta palabra, y era que estábamos en la mesa y le sugerí algo a Paula y ella se molestó. Entonces yo en mi condición como mamá dije, ay, pero si yo lo quería hacer de una buena, no era mi intención. Entonces ella me reputó algo, me dijo algo que me dijo, a usted le cuesta mucho recibir, ¿sí? Como la crítica, como esa parte donde a mí me cuesta. Y entonces yo la justificaba, decía, no, pero es que mira que yo quería hacer esto y mi intención, y hasta fui y lloré, como la mamá afligida porque la hija le había. Pero yo le doy muchas gracias a Dios por mis hijas, porque cuando ellas tienen que hablar y Dios las usa, nos habla a nuestro corazón. Y me fui yo y empecé a llorar y el Señor me dijo, tú sí eres arrogante y tú sí eres soberbia, porque sí te cuesta recibir muchas cosas que tú no quieres ver en tu corazón. Y eso viene de una cadena también y es de tu madre, porque tú dices a que tu madre no te recibe, que tu madre es dura, pero yo quiero decirte, tú tienes esa misma línea y tienes que cortar eso en tu vida. Y ese día lloré tanto que fui la abracé y le dije, hija, perdóname. Es cierto lo que tú me acabas de decir. Lo que había sucedido en la mesa no era tanto eso, sino lo que Dios quería mostrarnos en nuestro corazón. ¿Y sabe por qué? Porque creemos que como somos padre y madre no nos equivocamos. Porque creemos porque tenemos una autoridad, entonces no podemos equivocarnos y pecar. Y yo quiero decirle, sí nos equivocamos muchas veces. Y sabe, la sabiduría tiene una característica muy linda que la vamos a ver ahora, y es la humildad, que es lo opuesto a la soberbia y a la altivez. Y el Señor ha venido hablándonos mucho en este tiempo, porque Él ama a su iglesia, porque Él nos ama como su novia y su esposa. Quita la arrogancia y la altivez de tu corazón. Y esto es un caminar, es una senda, amados. Es una senda cada día, porque usted cada día se le va a salir algo. Usted en una mañana se le puede salir algo que usted dice, ¿qué dije? ¿Qué hablé? Nos hemos atado con la dicha, con el dicho de nuestra boca muchas veces. Las palabras que nos atamos, pues que me pasen, pues que hagan esto. Mire, eso es necedad. ¿No somos acaso hijos de Dios? Porque nos desviamos de esa vereda y decimos, no, yo quiero hacer como yo quiero. E imponemos nuestra autoridad, a veces lastimando a nuestros niños. Yo muchas veces lastimé a mis hijas porque venía de una enseñanza así y tuve que reconocer un día, recuerdo, porque yo fui una niña maltratada. No sé si muchos conocen mi infancia, no voy a hablar, pero viví muchas situaciones de abandono y siempre fui muy maltratada físicamente y con palabras, palabras fuertes. Y llegué al Señor en mi educación supuesta, quería también hacer esto con mis hijas. Sobre todo cuando llegó Paulita, la mayor, que uno la quiere y todo, pero Paulita era bien llorona e inquieta de los tres, porque iba a ser esa abogada allí que siempre defendía la justicia. Y un día me vi reflejada en mi madre, me vi reflejada en mi maldad. Y el Señor me dijo, así no la vas a educar. Y entonces dije, Señor, enséñame. Yo no sé cómo hacerlo, porque yo fui una niña que me crié más vale de casa en casa. Yo no sé lo que es ser amada con autoridad. Entonces, por eso soy tosca. Por eso muchas veces somos soberbios. Mire, soportémonos unos a otros. Todos los que estamos aquí tenemos cosas que Dios está puliendo. Y cuando nosotros a veces respondemos, miramos, hacemos, tengamos misericordia. Yo he estado en este tiempo. Por ejemplo, me voy a desnudar aquí y les voy a pedir perdón. Y ahorita vuelvo a lo de mi mamá, es lo que el Señor me hablaba, del llegar tarde. Y yo les pido perdón porque sí, yo he sido una mujer que he llegado muchas veces tarde al culto y al encuentro con el Señor. Y entonces, en la intercesión, el Señor estaba allí y empecé con la intercesión y yo dije, voy a estar a tiempo. Y yo tenía todos los argumentos
porque uno dice, es que este no se afana, es que somos tanto y nos arreglan. Entonces yo dije, no, yo voy a tomar una decisión, yo me voy y cada cual llegue como pueda, si llegó pero lo voy a hacer, porque me impactó mucho lo que el pastor dijo aquí empezando el año, honre a Dios. Pero a mí me decía, pero yo no voy a perder mi salvación porque no llegué temprano, por ejemplo. Yo me justificaba, no, pero es que no quisiera llegar temprano, es que me enredaba en las cosas, este vaso, esta cosa, y me llenaba de, sí, Dios conoce, pero de todas maneras lo hacía. Entonces, si yo he ofendido aquí a alguien, porque si no es que usted, pero primero a Dios, ¿sí? Porque uno en otras citas sí se afana, entonces para llegar a tiempo, porque si no, no lo atienden. Entonces yo les pido que me perdonen, porque, porque no está bien, porque tal vez pueda que yo no me, que mi salvación no se pierda, pero no está bien porque es falta de sabiduría, por, porque eso hace parte del carácter, la sabiduría está sembrada, eso forma nuestro carácter. Entonces, esas pequeñas cosas son las que Dios quiere que nosotros entendamos, pero no se las vamos a juzgar a otros. Porque en la intercesión pasa que otros también llegan acá, y mire que llegó, le dije, como yo ya lo viví y sentí cómo era de dura la mirada cuando tú llegas tarde, entonces tú dices, pues no me importa, y me vuelvo más rebelde, ¿sí? Por ejemplo, esa es nuestra actitud. Entonces yo les digo, oremos, porque llegará un momento en que Dios le hablará a esa persona en lo que tiene que rendir y en lo que tiene que ser transformado y en lo que te falta sabiduría, porque el Dios va a empezar a mover las familias y esta casa, demandando una sabiduría como nunca, porque no quiere que ninguno se pierda. Dios está enderezando nuestra senda, porque hemos creído a nuestra manera y no es así, dice el Señor. No es a tu manera que formarás tus hijos, no es a tu manera que harás tu trabajo, no es a tu manera que decidirás para dónde voy, para dónde y a dónde llego o a dónde salgo. No. ¿Y sabes por qué? Por amor. Porque los tiempos son malos y el diablo es sutil. Entonces, cada que tomemos una decisión, nos es necesario ir delante del Señor, amados, a escuchar su consejo. Y entonces vuelvo a ese punto donde yo me humillé y le dije, Señor, fui dañada, fui lastimada, pero no quiero criar hacia mis hijas. Y me arrodillé y lloré y le dije, Señor, yo perdono a mi madre, ya había hecho ese proceso, pero enséñame a ser mamá, enséñame a corregir con amor. Y la varita es parte de la sabiduría. Yo quiero preguntarle, de los que tienen aquí sus hijos, ¿cuántos pequeños tienen su varita? Yo trato siempre en los showers de regalar una varita. Y la varita que yo usaba con mis hijas las heredaron otros. La varita es, no le voy a decir, es mágica. Es increíble. Creo que no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero Dios me está desviando así. Yo no era sino mostrar la varita. Inmediatamente mis hijos sabían, no, mamá, no lo haga. Le decía, mira, sí lo voy a hacer y te lo voy a explicar por qué. Y lo ponía o ponía a mis hijas en mi rodilla y le decía, esto es porque ofendiste primeramente a Dios y porque desobediste la orden que te dimos. Uno, dos o lo que era necesario allí. Le dije, ahora lo hacía mucho con Manuel. Quiero que vayas a la habitación. Quiero que vayas a la habitación. Es mejor que una correa, porque a mí me van con correa, chancla, lo que fuera, o cualquier objeto por ahí peligroso. Y ahora había tu habitación, le decía a Manuel o a ellos, arrodíllate y pídele a Dios que te muestre en qué fallaste. Y luego vienes y me cuentas qué te dijo. Mire, esto hizo que de alguna manera, o sea, que de alguna manera esto creara un rearguir en el espíritu. Pueda que su hijo ya es adulto y como que, o sus hijas y como que usted no ve, pero yo quiero decirle, sí hay un fruto. ¿Sí? Y entonces
eso va a reargüir el espíritu de ellos. En fin, lo que el Señor me fue, que necesité de Dios para poder formar. Mire, eso es amor, eso es amor. Créame que yo muchas veces lloré porque no tenía quien me diera vara. Yo lloré porque yo me sentía desamparada porque el cuidado y la disciplina es amor y yo nunca la sentí en mi vida. Entonces no me sentía amada. Cuando usted disciplina, por eso Dios lo hace con nosotros, eso es amor, porque está formando en ti la persona que Él quiere, amados. Si no me hago entender en cuanto a eso. Bueno, uno siempre vea, yo estoy trasnochada, porque yo cada que voy a predicar me desvelo y doy vuelta y desde antes. Y el Señor le habla tantas cosas y le decía a mi esposo, ¿será que todo eso uno si lo llega a decir? Pero Dios hace como Él quiera, ¿me? Entonces Dios sabe por qué lo está hablando. Entonces, amados, el temor a Dios es necesario porque es el fundamento, es el principio de la sabiduría. Vamos allí, ¿verdad? Y ya leímos Proverbios 8:13, que implica, como les decía, rendir las obras de la carne, no caminar por esos lugares de perdición. Y rendir nuestra soberbia y nuestra arrogancia, que fue la que llevó a quien, al ángel de luz, aquel que era ángel, a Satanás, querer usurpar. Cuando usted y yo somos rebeldes, es como si nosotros quisiéramos ser Dios y usurpar el lugar de Dios, ¿sí? De alguna manera. Efesios 5, del 5 al 6, lo voy a leer, no lo busquen porque de verdad que tengo otras cositas para compartirle. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días que son malos. Y esto es lo que Dios nos dice, no seamos como necios, sino que aprovechemos bien el tiempo. Porque el soberbio no admite corrección, por ejemplo. Se hace sabio en su propio criterio. Usted no ve que uno dice, ah, no, yo ya sé. Eso que me va a decir, ya sé. A veces, por ejemplo, muchas cosas que escuchamos decir, ya me las sé, ya me las sé, yo ya sé. Y no dejamos y no escuchamos lo que quiere decirnos Dios o lo que esa persona nos va a hablar, porque creemos que todo que lo sabemos. Y cuando empezamos en el Señor, somos así como tan sumisos, pero pasados 20 años ya nos sentimos tan sabios, ya estoy crecido. Usted a mí, yo ya tengo 50, usted no me va a venir a mandar porque cuando usted viene, yo ya he ido. Por ejemplo, aplicamos mucho los refranes, entonces no recibimos. Y yo quiero decirle algo, uno dice que el joven, y lo vamos a ver ahora en una historia, uno dice que el joven es más rebelde, pero yo quiero decirle, el viejo es más rebelde. No, yo lo digo porque uno lo ve en sus generaciones. El viejo dice, usted, perdón lo que decir, este culicagado me va a venir a enseñar a mí. ¿O usted me va a venir a decir a mí? Mire, y es tan duro que dice, yo no tengo por qué pedirle perdón, porque es que yo soy su mamá, su papá y siempre tengo la razón. Entonces tenemos, mire, no reconoce, no admite la crítica, como muchos por lo menos, de reconocer nuestra maldad. Y la palabra de Dios nos dice, aprendí de mí que soy qué, manso y humilde de corazón. Pongamos la mirada en Dios. Mire, Jesús dice la palabra que cuando era el niño, él crecía en estatura y en qué, y en sabiduría. Y esa sabiduría le brindaba una gracia y un favor. ¿Usted quiere tener gracia y favor? ¿Sí? En todo lo que haga delante de Dios, entonces nosotros pidamos sabiduría. La sabiduría, uno de los beneficios que brinda la sabiduría es ese. Y vamos a ir a Santiago para ir avanzando. Santiago 3, vamos a buscarlo allí. Libro de Santiago
3:13 al 18. ¿Sí vieron el título que hay? 3:13. Vamos a empezar desde ahí. Amén. Bueno, la sabiduría de lo alto. Mire, en este libro, en esta palabra, encontramos toda la sabiduría que necesitamos para todo. Dice la palabra allí, y nos pregunta el Señor en esta mañana a cada uno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Nos pregunta ahí el Señor. Uno dice por allá, yo sé más que usted, yo sé más que el otro, ¿cierto? Entonces, si usted es tan sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia qué? Mansedumbre. Si hay alguien que se conoce por la sabiduría, es por su conducta. ¿Y cómo lo hace? Como ese pavo real, con esas plumas, esta condita, llegó el que era, llegó la que es y todo eso. Así no lo enseñaron en el mundo, ¿cierto? Usted es exitoso, entonces usted no es cualquiera. Y veré, nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que ser humildes, como que Cristo nos lo enseñó. Entonces, si usted se cree sabio, miremos a ver cómo es su conducta. Dice, pero si tenéis celos, ¿qué? Amargos y contención, es decir, confusión en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Mire que la persona necia siempre está en conflicto y pleito. Y celos porque esto viene juntamente con la soberbia y con la altivez, amados. Entonces, revisémonos cuánta amargura hay en nuestro corazón. Mire, cuando yo recibí esto de Dios, perdone que me quite cada rato las gafas, pero es que me toca así. No, pero no les moleste. El Señor me dijo, estás cargada. Tú estás cargada, pero no la carga de hacer la casa o de la economía. Estás cargada en el alma de muchas cosas porque nos cargamos con situaciones de ira, de falta de perdón. Por eso el Señor nos dice, venid a mí todos los que están cargados y fatigados, y yo os haré descansar. Y dice lo siguiente, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde. O sea, reconozca que usted está cargado. ¿Sí? Entonces, esos celos y esas contiendas, no digas que eres sabio cuando andas en eso, amados. Cuando andamos peleando hasta por un chicle. Andamos peleando porque sí, porque no, con el esposo, con los hijos, todo el tiempo sin, incluso por cosas muy bobas. Y ahí nos hacemos necios, porque entonces traemos a nuestra vida, a nuestros hogares, un ambiente hostil y decimos, ay, ¿y mi hijo por qué será tan rebelde, tan necio, tan mentiroso? Pues porque nosotros somos el ejemplo de ellos, de alguna manera, amados. Y tenemos que estar revisándonos ese camino si realmente estamos actuando con sabiduría. Dice allí en lo siguiente, porque esta sabiduría no es la que desciende de qué, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, amado, existe una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esto sí que es un tema bien importante, que no podemos ondear ahorita, pero mire, la sabiduría terrenal es aquella que está basada en todo ese conocimiento que nosotros también creemos tener y que nos envanece. Lo terrenal tiene que ver con los celos, con todas esas situaciones que les hablaba ahorita. La sabiduría terrenal tiene que ver con que nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en lo que está aquí en la tierra.
Mire, yo cuando salgo a caminar, creo que unas veces lo he dicho, yo me quedo mirando a la gente que va y se abraza a los árboles. Y abrazados a un árbol, porque en la sabiduría de la naturaleza, el árbol le da a usted otro abrazo y usted recibe la paz que necesita. Y yo digo, Dios mío, esta es la sabiduría terrenal que usted cree que entonces ese árbol le va a dar a usted la paz que necesita y la energía que necesita. Cuando lo que nos da la paz es ir delante de Dios. Amén por lo que Dios cree, pero no podemos adorar ni obtener la sabiduría de eso, amados. O recuerdan ustedes cuando decían, guarde esta ruda ahí en su billetera porque usted entonces va a tener plática. Esa es la sabiduría terrenal y la mentira del diablo. Usted todavía cree en esas cosas, corra con la maleta el 31 porque va a viajar mucho. Esa es una sabiduría terrenal, pero no viene de lo alto, amados. Porque ¿sabe qué? Ni la terrenal, ni la animal, ni la diabólica tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver la animal, esa que es por el instinto de sus deseos, que usted dice, pues aprovechemos el tiempo porque la vida es corta. Entonces, aprovechemos y nos vamos una canita al aire, los varones o las mujeres, y aprovechemos. Esta sabiduría animal me lleva a ese deseo. Llevo lo del arriendo acá y paso por un almacén y entonces, no, yo me compro eso porque yo me lo merezco, yo soy una hija de Dios y Dios después me lo dará, por ejemplo. Estas cosas me hablaba Dios y neciamente tomamos algo que no es para eso y es culpa de Dios, amados. Nosotros muchas veces hemos hecho eso. Entonces, como hace parte de mi deseo de lo que yo quiero, yo lo tomo. Y no razono, es irracional, no pienso, amados. Y muchos de nosotros hicimos cosas sin pensar y tuvimos un fruto amargo. Y no podemos estar en esa misma situación hoy en día, amadas, porque Dios nos llama a la senda de la sabiduría, porque es necesario estar firmes y más en este tiempo, porque en los postreros tiempos van a venir ofrecimientos muy bien vestidos por el enemigo. Y entonces usted no va a poder discernir porque no hay en usted la sabiduría. Y la sabiduría diabólica, pues es esa que está influenciada por el enemigo. Esa que el enemigo le dice a usted, hágalo. La mentira, la manipulación, todo eso hace parte de una sabiduría diabólica. Esa que usted llama al teléfono y le cuenta a usted a su amiga, porque usted no corre primero donde la amiga, que su esposo anda con otra y su amiga le dice sabiamente, tengo una fiesta, camine, vámonos, porque empate allí usted y haga lo mismo. Y eso no es lo que Dios dice, amadas. Eso no es lo que Dios nos dice porque tiene una influencia, porque ese ya no es el consejo ni la sabiduría de Dios, sino ¿quién? La voz de Satanás. Entonces no es conforme a la voluntad de Dios, sino que la palabra, bueno, nos dice aquí en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es que primeramente pura, sin contaminación. Es una sabiduría que ha reconocido que necesita estar limpia de celos, contiendas, obras de la carne. La sabiduría que proviene, anhelemos esa sabiduría sana. Dicen proverbios también, yo os daré sabiduría sana, porque Dios nos da es una sabiduría pura, que es la que Dios quiere que usted y yo tengamos. Primeramente pura, después ¿qué? Pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sabiduría le da a usted una virtud, una gracia de poder ser una persona pacífica. Pero nosotros somos volátiles, nosotros ni oímos, nosotros atropellamos y no velamos por ser pacíficos cuando el Señor nos dice que somos llamados hijos de Dios.
Otra sabiduría, otra parte de la sabiduría del alto es amable. ¿Cuántos de nosotros nos falta esa amabilidad, amados? Pueda que muchos por pena o lo que sea, de pronto, o respeto, no sé, pero esa amabilidad tiene que ver con la sabiduría, porque la sabiduría es prudente, es inteligente. Y eso es lo que el Señor nos pide, amados. Benigna, siempre busca hacer el bien. Siempre busca hacer el bien. La diabólica no piensa a mí, ¿qué me importa? Si yo le hago daño a esa persona, no me interesa. Pero la de Dios dice, sé benigna, es benigna. ¿Llena de qué? De misericordia, amados. ¿Y de qué? De buenos frutos. Sin incertidumbre, o sea que la sabiduría nos da paz, ni hipocresía. Y esta es la sabiduría que Dios pide que pidamos. Vuelvo a la redundancia. Nos pide que pidamos para recibirla. ¿La necesitamos o no, amados? Bueno, entonces ahorita vamos a ir al libro de Primero de Reyes 3 y vamos a ver el famoso rey Salomón. Y vamos a ver en él unas características muy especiales que nos van a enseñar como ese ejemplo. Primera de Reyes. Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3:3. Estar allí. Todos sabemos quién es el rey Salomón, ¿cierto? ¿O hay alguno aquí que no lo sepa? Era el hijo de David, quien una vez él murió, pues había la promesa de que él iba a construir el templo de Dios y iba a asumir el reino, ¿cierto? Y vemos aquí entonces en la palabra dice, mas Salomón amó a Jehová. ¿Cómo lo amó? Andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal. Vamos a leer allí un poquito como la historia. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te lo dé. ¿Usted qué haría si Dios le dijera esta noche y se le apareciera en sueños que le pida lo que quiera? Piense que le va a pedir. Recuerda, amada, que la sabiduría es mejor que la plata y el oro. Y esa se te acaba, pero la sabiduría es eterna porque te prepara para la eternidad. Bueno, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en qué? En verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Es decir, que todos sabemos que David tenía un corazón ¿qué? Conforme al Señor, que amaba la verdad. ¿Era perfecto? No lo era, amado. ¿Pecó? Sí, como usted y yo, pero tenía un corazón contrito y humillado delante de Dios. Por eso era un corazón que agradaba a Dios. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en el lugar de David, mi padre. Y yo soy ¿qué? Joven. Y no sé cómo qué, entrar ni salir, amados. Miramos aquí un panorama de Salomón en un principio, joven, sumiso, humilde, pero cuando terminemos vamos a ver el recorrido y otro distinto a ese Salomón que es. Y
como les decía, la sabiduría consiste en que nosotros reconozcamos que no sabemos cómo entrar ni salir, amados. Y si nosotros reconocemos con humildad eso, entonces vamos a saber pedir a Dios las cosas como convienen y conforme a su voluntad. Y también les recuerdo que lo que hemos leído dice que él amaba a Jehová. ¿Y cómo lo amaba? Porque andaba en la verdad, en la justicia y con un corazón conforme a Dios como su padre, porque David le fue ejemplo a Salomón. Y cuando usted y yo andamos en esa verdad y en esa justicia y en ese corazón rendido a Dios, entonces estamos amándolo. Usted y yo muchas veces decimos, Señor, te amo. Y el Señor me dice, quiero ver tu conducta. Él te ama porque Él ya te amó y se entregó todo por gracia. Pero como hijo, ¿cuánto de nosotros no nos sentimos felices cuando nuestros hijos responden a nuestro amor? Corresponden en obediencia. ¿Cuántos nos sacamos pecho y decimos, ay, sí, tan lindo, tan linda mi hija, ¿verdad? Entonces, si tú amas a Dios, camina en esa sabiduría y de acuerdo a lo que Él te ha mandado que hagas. No es fácil muchas veces porque la soberbia está a la altivez y muchas cosas. Dice en el 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede ¿qué? Contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y qué y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué pidió él a Dios? Sabiduría, amados. Pidió una sabiduría y especificó aquí, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Es decir, que la sabiduría nos permite discernir entre el bien y el mal. ¿Y acaso en estos tiempos no nos es necesario discernir ahora más que nunca el bien y el mal, amados? Entonces, amemos la sabiduría, anhelémosla, porque es un tesoro. Cielo y tierra pasará. Nada de lo que usted tiene se lleva cuando muera, ni nada de lo que usted ha dado toda su vida y que ha dicho por mi trabajo, por mi sabiduría, por mi conocimiento, va a poder llevárselo. Eso va a desaparecer. Pero la sabiduría es eterna. 10. Y agradó delante del Señor que Salomón, ¿qué? Pidiese esto y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Tremendo esto, amados. El Señor se lo concedió porque él era joven y humilde y necesitaba. Él no sabía cómo lo iba a hacer. Y la humildad genera esto, de que nosotros le pidamos a Dios que le necesitamos, amados, de que no sabemos hacerlo. Entonces, lo que nosotros sí primero hacemos muchas veces es lo mío. Yo te pido lo mío, yo te pido riqueza, yo te pido largura de días, yo te pido lo mío. Siempre con ese corazón egocéntrico. Porque la sabiduría terrenal es egocéntrica, es humanista, es lo mío. Y Dios está buscando la unidad en nosotros, como iglesia, como familia. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes, dice la palabra, de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, amados. Pero aquí dice en el 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, ¿yo qué? Alargaré tus días. Bueno, aquí hay algo importante, dicen, leamos en el 13, y aún también te he dado las cosas que, ¿qué? Que no pediste, aunque él no pidió riquezas, aunque él no pidió largura de años, dice que le daría riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, amados. Mire Dios cómo es de hermoso. Él añade aún las cosas que nosotros no pedimos. Y esto fue lo que hizo Salomón.
en un principio, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ustedes recuerdan así, les voy a ir contando la historia. ¿Qué horas son? Las 11:30. Bueno, bueno, esa famosa que nos cuentan de niños donde el rey Salomón vinieron dos mujeres y esas dos mujeres, una de ellas estaban en la misma casa y uno de sus niños murió porque ella se acostó, ¿cierto? Sobre ese niño y murió. Y ella en su sabiduría humana fue y dijo, yo ahorita cojo este y le pongo el muerto a esto. Y entonces todo el mundo estaba mirando ahí cómo el rey Salomón iba a ejercer su autoridad y el juicio sobre esa situación. ¿Y quién le dio esa sabiduría para que él hiciera eso? A uno no se le ocurriría. Yo cuando leo eso y leo y veo que dice, traigan una espada. A mí me daba miedo cuando la oía de niña. Traigan una espada y córtenlo a la mitad. Yo decía, Dios mío, qué miedo. Y eso fue lo que él hizo. Y ahí como una mamá que prefiere entregar a su hijo que se lo maten. Y ahí él pudo darse cuenta quién era verdaderamente quién. La mamá, ¿cierto? Y en el 28 dice, de lo que les estoy contando, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él qué sabiduría de Dios para juzgar. O sea que la sabiduría cuando viene de Dios es una sabiduría que inspira qué respeto, que da la autoridad. Exacto. Entonces vamos a mirar acá, permítame un momentico, que Salomón pidió esa sabiduría para poder juzgar al pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y otro propósito que él tenía era hacer el templo. Voy a hablarles así para llegar al punto aquí que quiero. Y ciertamente dice la palabra, ustedes pues lo pueden leer allá, que Salomón edificó un templo para Dios, casa para donde le adoraren y trasladó el arca de la presencia y todo esto lo sabemos, ¿cierto? Pero mire que él también edificó una casa para él. Dice que se demoró 13 años una casa para el rey. Y también edificó otra casa llamada el Bosque del Líbano, que ese es el nombre que yo le voy a poner a mi casa. Cuando ya le decía a mi casa se va a llamar el Bosque del Líbano. Y él hizo muchas edificaciones. Yo soy así como que salgo con cositas, no se asusten. Y él edificó todo esto, amén, ¿cierto? Porque ese era el propósito de que él edificara. Y cuando hubo edificado, dice la palabra, el templo del Señor, vamos al 9, allí mismo el 9:1, en Primera de Reyes 9 dice la palabra. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón, ¿qué? Quiso hacer, amados. Mire que Dios le dio tanta sabiduría. Jehová apareció a Salomón. ¿Por qué? Por segunda vez. ¿Recuerdan la primera vez? Cuando le dijo, pídeme lo que quieres. Ahora era una segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Era Salomón un hombre de oración y ruego? Sí lo era, amados. Porque aquí lo dice la palabra. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Ni en ella estará mis ojos y mi corazón todos los días. Esto es como un poema que el Señor le diga, estará, usted y yo somos el templo de Dios, amados. Y el Señor nos dice, voy a poner, ¿cierto? Estarán mis ojos y mi corazón todos los días sobre ti y mi nombre. Una manifestación yo no sé si usted es romántico, pues yo sí, me encanta cómo Dios nos habla y cómo Dios te dice, tengo mi corazón, mis ojos y mi corazón puesto en ti todo el tiempo. Todo el tiempo tengo ese corazón y mis ojos puestos en ti, amén. Y en el 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará qué,
varón de tu descendencia en el trono. Esa fue la promesa. Pero en el 4, perdón que me adelante, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, lo que leíamos ahora, afirmaré el trono. En el 6, mas si obstinado os apartáis de qué? O sea, si caes en necedad, si eres obstinado y vuestros hijos, mire que no solo él, sino también su casa, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a qué? A dioses ajenos y los adorares. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Suena como, qué padre tan malo. No, amados. Él estaba aquí diciéndole, yo voy a afirmar si tú caminas y te mantienes en la sabiduría que te he dado y en el temor a Dios. Mas si en tu obstinación tú te apartas de mí, entonces, porque el apartarse lo llevó, y todos sabemos a él, a adorar dioses, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. Esto no es para Salomón, amados. Yo le estoy cantando una historia, pero esto es para nosotros, para que nos cuidemos de creer que somos muy sabios, porque habiendo espesado por el Espíritu, terminemos en la carne. Y no es cualquier tiempo el que vivimos, es un tiempo de dependencia y de pedir a Dios esa sabiduría que tanto necesitamos en toda decisión. No se apresure al divorcio, no se apresure en el negocio. Como decía mi esposo, en lo que Dios nos ha enseñado, lo mejor del negocio es el final, cuando realmente se cumple, se cierra y se da el fruto de lo que el negocio se espera. Amén. Entonces vemos un hombre de oración, un hombre de clamor, un hombre que estaba aún conectado con el Señor y que edificó. Y más adelante vemos, dice, leamos aquí mismo en el 9:10, porque quiero hacer aquí como un énfasis en esta parte. Dice, aconteció al cabo de qué? De 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro. Bueno, hace un recuento. Una vez que pasaron 20 años, dice que aquí en esta parte vino una riqueza sobre la vida de Salomón, y dice, aquí en mi versículo, en la parte, en la cabecera, dice, otras actividades de Salomón. Él ya había cumplido el propósito, ya, y empezó a hacer, tenía otras actividades, tuvo caballos, era comerciante, tuvo lienzos, él se enriqueció porque la sabiduría misma le había permitido, lo pueden leer, le dio riquezas y gloria. Incluso, ¿se acuerdan la reina Saba que visitó a Salomón, que se admiró por todo lo que tenía? Y dice la palabra que venían a ver el rostro de Salomón, porque era tan la sabiduría de él que quedaban impresionados. Pero aquí hay un punto, porque luego vamos a ir al 11. ¿Sabe? Nosotros siempre sabemos que Salomón se desvió por el amor a las mujeres, pero yo creo que esto empezó desde antes, porque Salomón pidió sabiduría para gobernar, para discernir entre el bien y el mal. Principalmente pidió para eso. Pero en otras actividades y en la riqueza, él pensó como que la balanza de ahí se hacia un lado, y empezó a depender más de esa sabiduría para hacerse rico, y no era malo que fuera rico, porque Dios se lo había prometido, y que tuviera fama, porque dice que él tenía era fama, y la fama envanece muchas veces. Y la riqueza nos hace ciegos muchas veces. Entonces eso empezó también de allí, porque el llamado de Salomón era a gobernar el pueblo. Y Dios me decía, ¿cuál es tu llamado?
a pastorear. Y entonces, ¿estás pastoreando? ¿Estás enseñando? ¿Estás yendo? Te di sabiduría y me has pedido principalmente qué es lo que Dios te ha entregado para tu llamado. Y muchas veces eso que Dios nos da, no está mal que lo usemos en la sabiduría para las riquezas, pero sin darnos cuenta, nuestro corazón deja de hacer lo que Dios nos mandó. Tal vez Él dejó de gobernar pasados esos 20 años, un pueblo, y quitó su mirada de allí. Tal vez Él empezó a dejar de discernir entre el bien y el mal, y creo que fue así, porque si no, no hubiese caído en lo que cayó, amados. Entonces leemos en el 11. No, deme otro ratico, que ahorita vamos a hacer algo especial. Dice apostasía y dificultades de qué? De Salomón. ¿Usted creería que un hombre tan sabio, si usted no conociera el final de esta historia, podría creer que alguien con tal sabiduría como no habrá nadie, dice la palabra, podría llegar a ser un apóstata? Porque habiendo empezado por el espíritu, terminó en la carne. El negar a Dios, el alejarse de Dios, nos puede pasar, amados. Yo he visto en mi caminar cristiano muchas personas alejarse y apostatar y no creer ya en el Señor. ¿Cómo lo hizo? Leamos allí, en el 11. Pero el rey Salomón, ¿qué dice ahí? No se desconcentren, dice, pero el rey Salomón, ¿qué? Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. En el 3 nosotros leímos, y Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre. Pasados los años, dice aquí que el rey Salomón amó más a sus mujeres y se unió a mujeres extranjeras, mujeres paganas. Y cuando usted deja de amar a Dios, usted se prostituye. Y usted ama más sus riquezas. Y usted ama más su fama. Y eso que era una bendición se convierte en maldición para su propia vida. Porque de lejos ya dejó la senda de la sabiduría y dejó de discernir entre el bien y el mal. Y hoy estamos viendo un mundo donde todo es lo que siempre hemos dicho, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y el feminismo te dice, sí, tú debes ser respetada, es cierto, como mujer. Pero también dice, el hombre está bajo tus pies, en fin. Y hay unas cosas que no son las que Dios nos dice. Pero nos quieren hacer creer que el aborto es bien porque la mujer tiene derecho a decidir, por ejemplo. Pero cuando uno es ciego y ha dejado la sabiduría y se ha alejado de Dios, uno puede llegar incluso a decir que sí, que eso es cierto y alejarse de esa verdad, ¿sí? Y dice la palabra entonces acá, leamos aquí en el 4, y cuando Salomón era ya, ¿qué? Viejo, y no se diría que entre más viejo, más sabio, yo he oído eso. Y esto no pasó con Salomón. Sus mujeres inclinaron su corazón, ¿qué? Tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, amados. En la debilidad, ¿cuál es tu punto débil? En esa debilidad es la que tenemos que estar atentos, amados. Porque tuvo tantas riquezas. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? A ver. 1,700 y 300 concubinas. 1,000 mujeres, Dios mío, yo digo, ¿cómo un hombre puede tener toda esa cantidad? Exacto, por eso se casó con mujeres extranjeras, hizo todas esas alianzas, sí, como las menciona aquí. Era tanta la avaricia y la codicia que se le rompió el saco a Salomón. En el 6, e hizo Salomón lo malo ante qué? Los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Digamos aquí, amaditos,
¿Qué pasó? En el 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había, ¿qué? Apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Cuidemos de no apartar nuestro corazón, mis amados. Y bueno, aquí ya viene nuestra historia donde por misericordia el reino sí se rompió, pero Dios preservó una tribu, la tribu de Judá, por amor a su hijo, a su siervo David. ¿Usted no le parece esto muy interesante? Esta historia que nos enseña que a veces decimos, eso es para niños, es para nosotros, amados, es para nosotros porque si no cuidamos de eso podemos terminar, Dios no lo permita y nos libre de esto, de terminar en esta condición. Entonces vamos ahorita. Bueno, otra cosa que quiero resaltar que es importante, me la recuerda, y es que durante el reino de Salomón hubo paz y seguridad. Israel se sentía segura, porque la sabiduría y el buen gobierno de un hombre temeroso de Dios que consulta al Señor, que escucha el consejo de Dios, trae paz y trae seguridad, amados. Sí es posible una paz y una seguridad siempre y cuando el que gobierna sea un hombre sujeto al Señor. Vamos a ir entonces para finalizar aquí otra vez al libro de Proverbios. Proverbios 4. Proverbios 4 del 5 al 13 vamos a leer. Beneficios de la sabiduría. La sabiduría tiene unos beneficios que nos habla aquí en la palabra. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de qué, de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te qué, conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones qué, adquiere inteligencia. En el 8, engrandecedla y ella qué, te engrandecerá. Ella qué, te honrará cuando tú la hayas abrazado. La sabiduría debemos abrazarla, desearla. En el 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán, ¿qué? Años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Esa es la senda que Dios quiere que caminemos. Cuando anduvieres, no se estrecharán, ¿qué? Tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es que tu vida, amados. Digamos acá, ya les digo dónde. En el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Apártate de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. En el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos que sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Realmente en el libro de Proverbios lo escribió Salomón, el mismo que lamentablemente terminó en estas condiciones. Déjenme, yo busco aquí un puntico que quiero cerrar con esto, es muy corto, con algo que vamos a hacer. Lo encuentro acá. Bueno, dime si lo tengo acá.
Les pido que nos pongamos en pie, vamos a hacer algo para cerrar. Está en Proverbios 2:4. Leo desde el 3, no tiene que buscarlo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor a Jehová. Para entender el temor a Dios es necesario que busquemos esa sabiduría como la plata. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa sabiduría? Amén. Bueno, sálgase de allí porque vamos a hacer algo. En este lugar vamos a buscar, hay unos billetes escondidos. Quiero que suelte lo que tengan. Yo quiero verlos como ustedes buscarían un billete que es para usted. Y ese billete que usted encuentre es suyo. Y usted va a sentir que así mismo, o más que eso, porque es más que la plata, esa es como Dios quiere que le busquemos. Si a usted le dice que aquí hay unos billetes, no sé dónde los pusieron, yo los entregué. Búsquenlos pues. Empiecen a buscar como usted buscaría la sabiduría, no sé dónde está. Bueno, bueno, venga, quédese aquí, venga, quédese acá. Lina, quédese acá. Por ahí, pero busquen por acá, busquen por estos lados. ¿Ya? ¿Cuántos se encontraron? Vengan los que encontraron el billete. Vengan acá. Falta uno. ¿Usted? Bueno, volvámonos a ubicar donde estamos, por favor. Ahí, para ahorita orar. No nos distraigamos porque ahorita vamos a orar. Sí, por esto. Bueno, ¿qué sintió usted cuando encuentra uno algo, el billete? Yo dije como que, ay, ¿quién puso ese billete ahí? Que yo dije, ¿será mis hijos que lo escondieron? ¿A quién se lo quitaron? Ahorita le preguntó a la pastora si ella lo puso ahí, pero pues realmente sí, como que hay. Exactamente. Sentí alegría porque cuando usted dijo, hay unos billetes escondidos, búsquenlo. Siempre he pensado que lo que buscamos siempre está a la vista. Y levanté mis ojos, o sea, cuando se dijo, búsquenlo, solo levanté mis ojos y vi el billete. Yo dije, ahí está. Miré los ojos de los que estaban cerca y nada, o sea, exacto. Porque yo decía, sí, y dije, cuando digan vaya a cogerlo, voy y lo cojo porque alguien más lo debe haber visto porque está a simple vista, o sea, estaba al frente de mis ojos. Alguien más lo debe haber, pues, exactamente. No, la verdad, yo sentí alegría. La verdad es que yo vi al pastor que puso algo en el asiento, entonces a mí me quedó como cantando. Entonces, cuando ella dijo el billete, entonces yo caí en cuenta. El pastor puso algo ahí. Entonces yo mismo fui derechito a buscarlo. Antes de tener alegría. No, pues uno siente alegría porque, pues, como dijo, yo también vi a la pastora. El mío fue de 20. Ay, ¿cómo así? Pues vale, los ponga. Pues yo ya había visto a la pastora como poner cosas ahí. Yo dije, ve, ¿para qué será? Dina me robó el mío cuando aquí. Pero pues claro, uno siente alegría porque pues uno se le abre los ojos porque sí, alegría. Sí, sí.
Siéntese, vamos a orar. Gracias, mis amados. Hay un punto que yo le decía a mi hija, leyendo aquí la historia de Salomón, dice que todo lo de Salomón era de oro, sus vasos de oro, las vajillas de oro. Porque en aquel tiempo, dice la palabra, la plata no era apreciada, no era tan apreciada. Pero Proverbios dice que busquemos la sabiduría como la plata. El mundo, ¿cómo ve la sabiduría de Dios hoy en día? ¿Es algo que aprecia? ¿Es algo que le da valor? No. Pero nosotros sí le debemos dar ese valor, amados. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios cuánto de nosotros necesitamos esa sabiduría en toma de decisiones, en todo lo necesitamos, porque la sabiduría es Dios mismo. La sabiduría es su voz, es su consejo, pero sobre todo necesitamos también ser obedientes. Usted ese billetico lo va a dejar por ahí, si quiere déjelo ahora ahí por ahí. ¿Se lo va a dejar por ahí? ¿Se lo va a cuidar, cierto? Usted ya está diciendo, uy, con este billetico puedo invitar a mi novia, no sé, a algo, una gaseosita, en fin. Pero usted le da un propósito a eso. La sabiduría tiene un propósito en nuestra vida, amados, prepararnos para Él y para una eternidad y vivir una vida conforme a Dios. Entonces valoremos lo que Dios nos ha entregado. Cierre sus ojos allí. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre. ¿Cuánto necesitamos de esa sabiduría que proviene de lo alto? Nosotros hoy te pedimos perdón porque yo y creo que algunos de mis hermanos muchas veces hemos corrido, Señor, a buscar una fuente de sabiduría que no es la tuya. Hemos buscado el consejo en el agorero, en el brujo, en la adivinación. Hemos buscado el consejo en la amiga que sabe que nos va a decir lo que me agrada, que me va a incitar al pecado, que va a probar algo que yo quiero. Porque hemos sido rebeldes, porque hemos consultado y hemos procedido muchas veces en una sabiduría irracional, en el impulso y en el deseo de querer lo que yo quiero, porque mi conocimiento me ha envanecido y he creído porque sé todo, entonces yo puedo decidir por mí. Y no he apreciado la sabiduría como tú quieres que sea apreciada, Señor. Y tú anhelas, Señor, y tú hoy nos llamas a que pidamos una sabiduría para estos tiempos postreros, porque la sabiduría y la inteligencia de Dios te guardará del mal camino. Trae sabiduría, Señor, sobre los padres, sobre nosotros, para que podamos formar niños conforme a tu corazón, temerosos, para que haya una educación, Señor, conforme a tus estatutos. Danos esa sabiduría para levantar, Señor, una generación conforme a tu corazón. Danos sabiduría dentro de nuestro hogar. La palabra dice que la sabia edificó su casa. Perdón, que la sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Danos, Señor, esa sabiduría para edificar. Pero también tú le dices al varón que aquel sabio edificó su casa sobre la roca, pero otro lo hizo sobre la arena. Señor, necesitamos la sabiduría tuya dentro de nuestros hogares. Aquellos que están formando sus hogares, aquellos que están levantando allí sus hijos, sus hogares y aquellos que continuamos en el camino. Señor, necesitamos tu sabiduría. Perdónanos porque muchas veces hemos acallado la voz de tu espíritu cuando tú vienes con un consejo para nosotros y hemos hecho como queremos y hemos recibido un fruto malo porque nuestras decisiones traen consecuencias, Señor. Pedimos sabiduría para manejar las riquezas, porque riqueza no es la cantidad, sino el mismo trabajo. Aún eso que tú consideras pequeño, ese billete de 2,000, de 5,000, de 20,000, eso ya es una riqueza, porque tú crees que cualquiera lo tiene y no es así muchas veces. Entonces, Señor, danos la sabiduría para manejar, Señor, el trabajo, para ser sabios en el trabajo y entendidos
Danos el temor a Dios para manejar las finanzas y todo cuanto necesitamos, Señor. Hoy, Señor, recibimos esa sabiduría que proviene de ti con la humildad que tú demandas y que esa sabiduría forme en nosotros una conducta con humildad, con mansedumbre, con benignidad, con bondad, con amabilidad, Señor, y que podamos reconocer hoy que te hemos fallado. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios la bendiga.